Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues bienvenidos a su casa otra vez, como todos los jueves. Hoy es un día especial, tenemos un cambio de horario porque nuestro invitado resulta que vive en Colombia y es un invitado súper especial para mí y para mi marido también. Y yo creo que para muchos de ustedes que lo están viendo se va a convertir también en alguien muy especial para ustedes. Em, Él ha sido, ¿qué les puedo decir? Un guía para mi marido y para mí desde que lo descubrimos. Un día apareció en mi teléfono, así, y yo dije, ¿qué es esto? Me puse a verlo y wow, o sea, me volví su fan. Soy su fan número uno de este hombre. Y bueno, pues, ¿para qué más preámbulo? Vamos a presentarlo. Él es Diego Jonathan Moreno. Un aplauso para mi querido Diego. Hola, Diego, bienvenido a Sin Secretos con Dacia. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? bien, gracias a ti. Oye, quisiera preguntarte, bueno, no sé si yo te oigo un poco mal en audio, a ver si se está oyendo bien al aire. ¿Se está oyendo bien? Pues yo ¿Sí? te escucho bien. Ya te oí perfecto. Perfecto. Oye, quería preguntarte, tú tienes un diagnóstico, Diego. Sí, ¿Cuál es tu diagnóstico? es síndrome de Asperger o lo que se conoce ahorita como TEA nivel 1, la Ok, nueva clasificación. perfecto. O sea que nada más ni nada menos, por eso les digo que este hombre se ha vuelto mi guía, nuestro guía de mi marido y mío, porque habla desde adentro del autismo, se puede decir así. ¿Cierto, Diego? Porque la gente no sabemos qué sienten, cómo ven la vida y eso nos desespera mucho. Y tú nos puedes decir todo eso y ah, eso es una joya. A ver, por favor, eso quiero preguntarte. ¿Qué sienten, Diego? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, de hecho, respondiendo a esa pregunta de qué se siente tener autismo, de hecho, hace un tiempo hice un video Uh -huh. y básicamente, pues, ¿qué diría? Sentimos lo mismo que muchas personas, sí, pero algunas cosas, digamos, más, ¿cómo se dice?, exacerbadas, sí. O sea, nuestra percepción sensorial es diferente, o por lo menos eso fue lo que yo descubrí bueno, desde que fui diagnosticado, porque ¿qué es lo que pasa? A mí cuando descubrí que tenía autismo, me pareció algo parecido a como cuando descubrí que tenía miopía. ¿Qué pasaba? Que yo cuando era niño, yo veía mal, sí, yo veía todo borroso cuando me quitaba los lentes, Uh pero yo -huh. pensaba que esto, el ver todo borroso, que esto era la visión normal. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Que yo antes de mi diagnóstico, pues yo pensaba hasta cierto punto que, o sea, para mí internamente lo que yo percibía era normal, pero entonces yo me di cuenta que era diferente porque, claro, me costaba interactuar con otros niños, tenía problemas en el colegio y todo. Yo sentía pues que algunas cosas me molestaban, que otras pues no, por ejemplo, ciertos tipos de tela. De niño había muchos alimentos que no consumía directamente porque no soportaba su sabor, textura. Eh, También otra cosa que tenía era que mis gustos eran diferentes. Pasó conmigo algo curioso, que a diferencia, digamos, de otras personas con autismo, yo no tuve un diagnóstico en la infancia, porque digamos que hay chicos que desde que nacen tienen retrasos importantes en lo que es el lenguaje, Uh -huh. el habla. Yo no tuve eso, pero entonces yo era en esas cosas, o sea, en otras cosas diferentes, digamos, los temas de interés, la parte de la sensibilidad. Yo por lo menos era un chico que cuando hablaba con otros niños tenía una tendencia a dar monólogos, se me hizo más de interés. De hecho, desde muy pequeño a mí me gustaba la astronomía, Uh -huh. la geografía, y yo simplemente me ponía a hablar de esas cosas y no me daba cuenta en qué momento aburría a otras personas. Ajá. Digamos que, aunque yo para mí me sentía bien,
yo sí me di cuenta más o menos desde los 6 o 7 años que yo era diferente al resto de chicos. Pero entonces, como te digo, o sea, me sentía diferente. ¿En qué sentido? En eso, que a la hora de comer era diferente. Otra cosa era el hacer deportes, que yo no era capaz, digamos, de coger el balón o ir tras él como lo hacían los otros niños. O sea, no tenía las mismas habilidades motrices. Claro. Y obviamente te hacían bullying, y si, o sea, cuando te ven feo o que de repente querías llegar a platicar otra vez de tus temas que te gustaban, sí, sí sientes que la gente obviamente dice, ay, no, te ve feo o no quiere hablar contigo. Sí lo percibes, ¿verdad? Sí, pues yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, los otros chicos querían hablar de fútbol, querían hablar, digamos, de series, de películas que veían. En cambio, a mí de niño me gustaban otras cosas. Yo quería, por ejemplo, hablar de los planetas, de los ríos, de carreteras, bueno, de todas estas cosas. Y sus emociones son totalmente diferentes, o sea, son demasiado disparadas, ¿no? Otra cosa importante que quiero contarte es que Sí. yo antes de los 7 años no tenía una percepción clara del tiempo. O sea, yo no sabía, digamos, cuánto era un minuto, una hora. ¿Qué pasaba? Pues que cada cosa que implicara esperar me producía mucha ansiedad. Uh-huh. Yo de ¿Qué niño hacía... sentías? Porque ahorita me dices la palabra ansiedad y tú sabes el significado de ansiedad hoy, pero ¿qué sentías? Para ti, ¿qué sentías? ¿Cómo era esa ansiedad que sentías? Bueno, es como como una sensación de impotencia. Pero, a ver, ¿cómo te lo explico? O sea, digamos que algo que me pasaba cuando yo era muy niño era que yo sentía que el mundo que yo percibía no tenía límites claros, o sea, no tenía muy claro dónde terminaba una cosa, dónde empezaba la otra. Uh-huh. O sea, a veces todo era como un revueltijo de percepciones, así. Después, más adelante, cuando fui diagnosticado y todo eso, pues ya entendí por qué pasaba eso, que nosotros, lo que nos pasa realmente es que, o sea, nuestro cerebro capta información, bueno, por la piel, los ojos, los oídos, bueno, todo esto, pero entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro no filtra bien la información. Ok. Digamos, para ponerte una idea más clara, ¿qué ocurre? Que cuando una persona, digamos, neurotípica, está en una conversación, ¿qué pasa? Que allí pueden haber más personas hablando, ¿sí? Y tú puedes estar aquí hablando con una persona, entonces es como si el cerebro de ella es capaz de enfocarte en lo que tú le estás diciendo y todo, ignorar a todas las otras personas que están allá. A una persona con autismo le cuesta mucho hacer eso. O sea, una persona con autismo puede escuchar todo igual, tanto lo que tú estás hablando con él como lo que hay allá a 20 metros de distancia. Claro. De hecho, fíjate que encontré un video, perdón, Karinita, ya te volteé todo, vas a decir, ay, loca. Encontré un video en internet de cómo escuchan ustedes. Te lo puedo poner y me dices si sí realmente es cierto eso. Vale. ¿Vale? A ver, ¿podemos, Karinita, verlo? Es el video de los sonidos, es que es audio nada más. Karinita, ¿estás ahí? Ah, baby. Uh-huh. Día normal. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro, a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. Pero ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan, como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector,
la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase. Esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente. ¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? ¿Así Hola. escuchar? Pues fíjate que ese video es acertado, pero escribe solamente una parte. Ok. Porque ¿qué pasa? Que a veces algo que nos pasa a nosotros es que a veces nos podemos sobrecargar por los sonidos, pero otras veces puede ser las luces. Por lo menos a veces vamos a suponer en un salón de clase y que por lo menos que el sol le da esta ventana, a veces ese reflejo del sol nos puede incomodar. A veces puede ser esto, que salgamos a la calle y no soportemos así el brillo del sol. O sea, nuestros sentidos pueden fluctuar. Hay veces en las que podemos ser hipersensibles, que hipersensible es que los sentidos se hacen muy sensibles, Ujú. y otras ocurre lo contrario. Pasa que nuestro cerebro, o sea, a veces como le cuesta filtrar la información, lo que hace el cerebro es como si apagara determinados sentidos. Por lo menos a veces a una persona con autismo le puede ir el olfato, digamos, Mm. puede que a veces solamente podemos procesar un tipo de información a la vez. Por ejemplo, vamos a estar comiendo, pero al mismo tiempo, si alguien nos habla, entonces puede que pasemos a procesar lo que esa persona nos dice, pero entonces no podemos saborear el alimento, por ejemplo, lo que nos estamos comiendo. O, Ok. por ejemplo, a veces alguien nos habla y no podemos, digamos, fijar la mirada al mismo tiempo que la escuchamos, porque entonces o no hacemos ni lo uno ni lo otro. Ok. O sea, a veces a nosotros, digamos, cuando estamos en una situación donde hay gente, a veces nosotros nos toca hacer como un esfuerzo consciente como para tratar de filtrar, y eso es algo que llega a agotar. O sea, de Claro. hecho, una de las razones, o por lo menos a mí me pasa, o sea, digo mi experiencia porque cada persona, algo que ya aprendí es que no a todas las personas con autismo les pasa lo mismo. Digamos, a mí cuando yo estoy en una reunión social, pues yo puedo aguantar hasta cierto punto si hay gente, si todos están hablando, pero llega un momento en que mi mente empieza como a desconectar, llega un punto en que ya escucho a las personas, pero es como si mi mente no procesara la información. O sea, Ujú. llega un punto en que yo escucho a la gente, yo sé que están hablando, pero es como si mi cerebro directamente no procesara las palabras. Y cuando llega a ese punto, pues me siento como muy cansado, agotado. Ya cuando llego a ese punto es cuando yo sé que estoy ante una sobrecarga. Y en esa sobrecarga te puede detonar una crisis o una rabieta, como le pueden llamar, ¿no? Pues ¿Puede cuando ser? era niño, sí, digamos que cuando era niño yo me ponía muy inquieto, quería irme y todo, pero ahora que soy adulto, pues yo simplemente o me voy de ese lugar o busco la manera de hacer algo que me distraiga, ¿sí? Claro. O sea, a veces una de las razones por las cuales nosotros hacemos estereotipias es que, o sea, es como producir un estímulo para bloquear otro, ¿sí me entiendes? O sea, que si yo empiezo a aletear las manos, entonces con eso yo puedo bloquear ese estímulo que me está llegando de toda la gente que me está hablando, ¿sí me entiendes? Ok. O sea, las estereotipias son las que te ayudan a bloquear lo que te está estorbando, un poco. Bueno, es una de las funciones que puede cumplir, sí, Claro. O por ejemplo, que te está picando la ropa, que tú decías que a ti las telas de repente te picaban. Eso también te sí, puede detonar una rabieta. claro. De hecho, yo recuerdo una vez que tenía 7 años que en el colegio estaban haciendo una presentación, Ujú. teníamos que disfrazarnos de indios, y recuerdo que el traje que estábamos usando era un traje hecho de, bueno, estos costales en donde echan papa y Ay, verduras y Dios todo eso. mío. Ajá. Entonces teníamos que ponernos eso y eso era una cosa tremendamente incómodo. Y
por un lado yo hice una rabieta, uno porque me sentía muy incómodo por eso, y lo otro era que, o sea, en ese sitio había, pues sí, como 100 personas, nosotros éramos el centro de atención y yo no quería estar ahí, pero como te digo, yo no sabía cómo decirle a los maestros, oye, es que yo no quiero estar aquí, yo no me siento cómodo haciendo esto, ¿sí me Claro. entiendes? Qué A veces a una difícil. persona con Ajá. autismo Ujú. le cuesta hacer eso, decir no. O decir no o expresar tus emociones, ¿no? Exacto, sí. Tú tienes un programa donde hablas de los pictogramas, las caritas o los dibujos, que de repente los terapeutas llegan a mostrar como para enseñarles a ustedes qué es una emoción, ¿no? A un niño, como platicábamos antes de entrar al programa, neurotípico le puede funcionar. Pero a ustedes, podríamos ver este cachito de tu programa para ver Claro, cómo nos pones el ejemplo, que me encantó. claro ¿Podríamos, mi que sí. Karinita? Bueno, Diego, hoy vamos a aprender qué son las emociones. Bueno, Diego, dime, ¿qué ves aquí? ¿Qué es esto? ¿Amarillo? No, Diego, mira bien, mira, ¿qué es esto de aquí? ¿Un círculo negro? No, Diego, mira, presta atención, concéntrate. ¿Qué es esto? ¿Una línea curva? No, 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 Diego, eso no es. ¿Esto qué es? ¿Un círculo partido por la mitad? No, Diego, tú no me estás entendiendo nada. Tú estás muy distraído, no estás atento. No, Diego, dime qué es esto. ¿Naranja? No, Diego, no puede ser. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un papel? ¿Un dibujo? No, Diego, ¿sabes qué? Yo me voy a medicar, definitivamente. Me encanta tu ejemplo. Es que así lo perciben ustedes. Es Un que papel no fíjate, es una emoción. sí, es que fíjate una cosa, nosotros tenemos una percepción tan literal que pasa que nosotros, al percibir la realidad, nosotros cogemos piezas pequeñas de información y las vamos integrando. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que para que un pictograma funcione, para que un pictograma nos sirva para entender algo, nosotros tenemos que poder conectar eso que estamos viendo en el pictograma, o sea, en este caso eran unas caras representando las emociones, con algo de la vida real, pero algo que nosotros percibamos, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso en ese video decía que es más útil si a nosotros nos enseñan las emociones, pero en un contexto natural. O sea, que por lo menos que en el momento en que tengamos ira o que estemos contentos, pues nos enseñen que el sentirse de esa forma, pero en ese momento en concreto es tener esa emoción, que mostrándonos el papel, Claro. porque algo que yo te decía era que las personas típicas generalmente perciben las cosas de lo general a lo particular, o sea, las personas Ujú. típicas, para poner un ejemplo más claro, es como ver un bosque, ¿sí? Ujú. Las personas típicas ven el montón de árboles y dicen esto es un bosque. Las personas autistas ven los árboles individuales y tienen Ujú. que ver varios árboles, darse cuenta que están así como todos en el mismo lugar para decir, eso es un bosque. Ok. ¿Me entiendes? Sí, claro. Más o menos es algo así. E inclusive las emociones sería en el momento que tú te sientas triste, decirte, Diego, esa es tristeza. Esto que estás sintiendo se llama tristeza, para que tú identifiques que eso es tristeza. Si no, no puedes identificar una carita triste con la emoción. No tiene sentido, ¿no? Claro, o sea, la idea es hacer que la persona, digamos, pueda conectar, o mejor dicho, asociar eso que dice el papel, esa palabra, lo que la palabra tristeza representa, con la experiencia sensorial, vivencial, que está asociada a eso, porque a veces el problema es ese, o sea, el problema es asociar esa palabra Ujú. digamos, a las percepciones correctas. El problema es que cuando tú usas un pictograma, digamos, para enseñar la tristeza y tú muestras el dibujo, pero no muestras todo el otro contexto,
Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona con autismo puede, en su forma literal de percibir el mundo, pensar que tristeza es ese dibujo, ese muñequito que, bueno, que le dijeron que eso era triste, pero entonces... Claro. ¿Y qué es color azul? ¿Qué? La tristeza es azul, ¿no? Sí, o sea, el problema es que cuando tenga la sensación real de tristeza, no lo va a poder identificar, ¿sí me entiendes? Claro. Y eso aplica a otras cosas, por lo menos si tú le muestras a una persona con autismo un dibujo a un perro, la persona con autismo va a pensar que un perro es ese dibujo, pero a la persona con autismo hay que enseñarle que hay perros de distintas razas, o sea, que el perro del vecino es un perro, que el perro de esta otra raza también es otro perro, y así, o sea, hay que enseñarle a generalizar, se llama eso. Ok. Y por ejemplo, las rabietas, ¿cómo les ayudamos a calmar una rabieta? Porque puedes tener muchos estímulos, que te pica la ropa, que los sonidos, las luces, algo que te pueda detonar. Y en un momento dado puedes volverte, bueno, en el caso de mi hijo, por ejemplo, de repente se pone agresivo y empieza a aventar todo lo que encuentra a su paso y pues se va contra ti. Todos los niños son diferentes, todos. Pero en este caso, ¿cómo les ayudamos a controlar una rabieta? ¿Cómo? O sea, ¿cómo les ayudamos? ¿Tú en algún programa dijiste, sí me estabas oyendo? Sí. Sí, sí, es la que se ha como caído. que te me fuiste. En algún programa tú dijiste que las rabietas eran un grito de auxilio que tenían ustedes. Sí, de hecho, de hecho son dos videos. En uno hablo, bueno, se llama Viaja al interior de una rabieta. Ajá. Hablo de qué es lo que sentimos realmente cuando estamos frente a una rabieta. Y en el otro video hablo de cómo manejar esa situación. ¿Cómo que Entonces sienten, Diego? yo explicaba, bueno, hubo una parte ahí que me faltó explicar, que es pues, las situaciones que puede llevar una rabieta, porque una sobrecarga sensorial puede ser una de las razones que puede llevar una rabieta, pero pueden ser otras cosas. Por lo menos una rabieta puede ser una forma de negarnos a hacer algo que no nos gusta, por lo menos que nos pongan alguna actividad que para nosotros sea aburridísima, una forma de decir, oye, no queremos hacer eso, puede ser a través de eso. Ok. Una rabieta también se puede hacer por lo menos cuando a nosotros nos dan instrucciones de algo y nosotros no entendemos qué hacer ahí. Porque también hay otra cosa, que cuando a nosotros nos dan instrucciones, digamos que en cierta manera nosotros necesitamos que nos desglosen un poco las cosas, porque si nos dan demasiada información, demasiados detalles y la conexión entre esos detalles no es clara, nos podemos perder, eso nos puede producir ansiedad y eso a su vez puede llevar una rabieta. Y otra razón un segundo, también, ¿verdad? Sí. Lo otro, bueno, hay otro video donde hablo un poco más, digamos, específicamente esos detonantes y es un video donde hablo de la ansiedad. ¿Qué situaciones detonan la ansiedad? Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una rabieta, es cuando una emoción toma el control, cuando una emoción se sale de control y entonces, bueno, pasa algo que se llama secuestro emocional, ¿sí? O sea, que esa emoción se desborda y, o sea, es que prácticamente lo que puede llevar una rabieta también puede llevar una crisis también. Claro, claro. Solo que las crisis duran más tiempo. ¿Y qué sienten cuando están en esa crisis? Bueno, es una sensación, a ver, ¿cómo te digo? De impotencia, de falta de control. A veces, digamos, lo que nos produce la ansiedad es no entender qué está pasando. No lograr conectar
digamos, los acontecimientos y todo. Ujú, Por ejemplo, algo muy típico que me cuentan muchos papás es que, digamos, un día le dijeron a su hijo, mañana vamos a ir al parque. ujú, Y resulta que llegan al parque y el parque está cerrado, le están haciendo mantenimiento. ujú. Una situación de esas, si no nos la anticipan y si no, no entendemos las razones por las cuales pueden cerrar un parque para hacer el mantenimiento, eso Ajá, puede producirnos ansiedad y llevarnos a una crisis. ok. Y bueno, pero a veces los papás no sabíamos que estaba cerrado el parque. ¿Cómo anticipas eso? Porque sus emociones no tienen termómetro. Se van de frío a calor en un segundo. Pues digamos que en esos casos así, hay que tener un plan B. O sea, como decirle a ese chico, mira, mañana vamos a ir al parque, pero existe la posibilidad de que el parque esté cerrado, entonces, por lo tanto, si el parque está cerrado, entonces vamos a ir a comer helado. O podemos hacer este otro plan que es ir al cine, por ejemplo, o ir a Ok. jugar videojuegos, por ejemplo. Ujú, Entonces, así, si la persona tiene o sea, si hay un plan B, ujú. el otro plan B es algo que le gusta mucho a esa persona con autismo, entonces así pues la persona va a ser más fácil que entienda, ¿sí? Claro, que no le detone una crisis, que no se empiece a sentir ansioso o defraudado, ¿no? Claro, Desilusionado. ¿Y cómo en el momento en que tienen la crisis, que están, porque a veces, en el caso de mi hijo, hasta la mirada, o sea, se le va, o sea, se pierde, como que no estuviera ahí y se pone mal, llora y grita, y ¿cómo los ayudamos, Diego? ¿Qué hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? pues cuando una persona ya está en ese estado, digamos, ya que la crisis está fuera de control, Ujú, lo mejor es, pues, de ser posible, llevarla a un lugar tranquilo, un lugar así con poca estimulación sensorial, un lugar donde la persona pueda relajarse. Y si la persona tiene que explotar, pues toca dejar que saque eso que tiene adentro porque, a ver, es que hay emociones que son como un volcán cuando hace erupción. ujú. Pero ahí es importante, pues, hacer lo que, o sea, dejar que la persona saque todo eso que tiene adentro, pero de una forma de que ni ella se haga daño a sí misma, Sí, ni que haga daño a otra persona. Digamos, si la persona de pronto tiene que golpear algo, pues se le puede dar, no sé, como un saco de boxeo y decirle, mira, tú puedes golpear esto, ¿sí? ok. Porque a veces la persona va a necesitar eso también. Oye, fíjate que en el caso de mi hijo, alguna vez un terapeuta nos enseñó claro que estaba mucho más chiquito, ahorita ya está de mi tamaño y ya es muy difícil, yo ya no puedo con él, mi marido es el único, a ver hasta cuándo, porque ya casi le llega a su tamaño, a abrazarlo, obviamente checando que no se haga daño, porque luego se golpea en el piso con la cabeza, y que no se haga daño ni que te haga daño a ti hasta que se cansa y se relaja. ¿Qué tanto? Porque yo me acuerdo de la película de Temple Garden, ¿te acuerdas de esa Sí, película? Ella creó ese, como lo que le hacen a las vacas cuando antes de matarlas, ¿no? Como que sí, las presionan y entonces ya sí, como que eso les da tranquilidad y las pueden matar sin que se pongan, no sé, sin que la adrenalina invada su cuerpo y envenene la carne, ¿no? Entonces, en este caso, ella hizo ese artefacto donde se apachurraba y se sí. sentía segura. La máquina de dar abrazos. Exacto, como una... ¿Qué tanto es, o sea, en ti, en tu percepción, la máquina de dar abrazos o el hecho de que nosotros sostengamos a mi hijo hasta que se le pase esa crisis, ¿qué tanto es bueno? ¿Qué tanto lo sienten peor ustedes? Pues mira, en medio de una crisis va a depender de la persona. Hay personas que son hipersensibles al tacto y
en ese caso, pues darles un abrazo sería peor, ¿sí? Porque si hay personas que ya ciertos tipos de tela lo perciben como si fuera lija, pues hay una persona que sea hipersensible al tacto no va a tolerar fácilmente un abrazo. Claro. Entonces, en el caso de una persona así, en medio de una crisis, darle un abrazo va a ser algo contraproducente. De pronto lo que puede hacer el darle un abrazo a esa persona es que ella te golpee directamente. Pero hay personas que sí son hiposensibles al tacto y van a buscar los abrazos. De hecho, yo he conocido chicos con autismo. Pues una vez conocí a una muchacha que cada vez que conocía a alguien lo que hacía era lanzarse a abrazarlo, ¿sí? Ajá. Pero era porque era una sensación que ella buscaba. Sí, Ok. entonces eso depende mucho de la persona. En el caso de Temple Grandin, pues ella usaba la máquina de dar abrazos porque ella decía que ese estímulo, digamos, ayuda a relajar el sistema nervioso, porque lo que tienen algunas personas con autismo es un sistema nervioso hipersensible, un sistema nervioso que trabaja más de lo normal. Entonces, este estímulo lo ayuda a relajar. O sea, es una función más o menos parecida como a lo que te contaba, que hay personas que hacen estereotipias como para bloquear otros tipos de estímulos. Hay personas que, digamos, en el caso de ella le funcionaba eso, recibir un abrazo, pero no necesariamente sirven todas las personas. Claro. ¿A ti qué te funcionaba? Pues a mí lo que me ha servido cuando he tenido así una crisis y todo es encerrarme en mi cuarto, quedarme allá un buen rato y desconectarme de toda la situación que me llevó a eso. Y a veces no hablar con nadie todo durante una hora o así. Eso es lo que me ha servido a mí directamente. Pero eso ahora que eres adulto. Cuando eras chiquito, ¿cómo hacía tu mamá para calmarte? Cuando era pequeño, cuando era pequeño, pues, bueno, a veces mi mamá me dejaba solo, otras veces ella me hablaba, ¿sí? Para que yo me calmara. Pero generalmente yo era de los que cuando tenía una rabieta, digamos, me pasaba algo curioso. Que en un momento sentía que esas emociones se acumulaban. Yo tenía la rabieta y enseguida volví y bajaba. O sea, después me calmaba. Tú no eras mucho de tener crisis o rabietas o que explotaras. Tú como cuando eras chiquito no eras de ese tipo de niños que reventaba y auxilio. Pues según la situación, por lo menos una vez me llegaron a una casa una tía. Recuerdo que apenas llegué quería irme y agarré la puerta ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que primero era una casa muy antigua, era una casa de hace 100 años. Bueno, era de esas casas construidas de barro, que el techo era como o sea, no era de teja, sino era así como una madera. Y la casa me producía terror, la casa me daba miedo, ¿sí? Ok. O sea, el ver la casa me hacía recordar películas de terror y eso me producía miedo. Y lo otro era que, o sea, cuando me llevaron, no entendía por qué estaba allí, ni por qué me llevaron allá, ni nada. O sea, no entendía por qué estaba en ese lugar. Entonces, era una combinación de ambas cosas. Por un lado, a lo que asociaba lo que yo estaba viendo, que lo asociaba a las películas de terror, y por el otro lado, el no entender la situación. Digamos, fue lo que me pasó a mí las primeras veces que fui al colegio. Que, o sea, a mí nunca, bueno, me llevaban al colegio así sin más y yo no entendía pues por qué estaba ahí, ni cómo, ni para qué. Entonces, yo algo que le he dicho a los papás en mi canal es que siempre que quieran que sus hijos hagan alguna cosa, alguna actividad, muy importante siempre explicar o mostrar el objetivo de esa actividad. Porque también esa es otra de las cosas que nos puede producir rabietas. O sea, el no entender por qué tenemos que hacer algo, por qué estamos en un lugar. O sea, es como la incertidumbre, la falta de control. Claro, eso, no tener el qué va a pasar después o qué,
dónde estoy o por qué estoy ahí, eso en un segundo te detona una rabieta. Fíjate que ahorita, en estos momentos, digamos, de la pandemia y todo esto, muchos padres me decían que estaban teniendo problemas con sus hijos porque sus hijos no entendían cómo, o sea, después de estar yendo al colegio, Sí. tomando la ruta de transporte para ir al colegio y todo, cómo de golpe tenían que quedarse en la casa y porque ya no podían verse con sus compañeritos ni nada. O sea, para algunas personas con autismo, eso fue un choque total, ¿sí? Total. Pero fíjate que no todos los chicos, o sea, no todas las personas con autismo reaccionaron igual. Habían chicos que sí les gustaba estar en su casa, que en su casa era el lugar donde se sentían cómodos, se sentían seguros, y algunos estaban felices y contentos. Para algunos estaba bien ir al colegio, estaba bien quedarse en casa, y otros, o sea, añoraban ese ambiente del Es colegio. que ustedes son muy cuadrados, ¿no? O sea, esto es, me despierto a tal hora, me voy a la escuela, regreso, como, es más, o sea, y hay niños, como mi hijo, por ejemplo, que de repente le da por comer tacos de picadillo, todos los días, tacos de picadillo, y al otro día ya no le gustan los tacos de picadillo, ahora quiere hamburguesa, entonces ya sabes, son muy estructurados. ¿Cómo le explicas a un niño estructurado que no tiene, que es autismo 2, ponle tú, o 3, porque en tu diagnóstico podría ser tu autismo 1, ¿cierto? Sí. ¿Cómo le explicas a un niño autismo 2 o 3 que no puede salir? Porque aparte salir es peligroso. Mi hijo se mete todavía las manos a la boca y entonces el psiquiatra me dijo, toca algo, se mete las manos a la boca y bye. ¿Cómo le explicas? Pues, bueno, hay algo que se puede hacer, es usar algo que llaman historias sociales. Pues bueno, es un poco complejo porque ¿qué pasa? Que los virus no los podemos ver, ¿sí? Claro. Son microscópicos y todo, entonces hay que usar algo que, o sea, fíjate que cuando se trata de explicar un concepto abstracto, toca usar algo que la persona pueda conectar con su propia experiencia. Alguna experiencia que la persona haya vivido, por ejemplo, que a la persona le haya dado antes un resfriado, que le haya picado un animal y que la persona se haya enfermado por eso. Ajá. Toca más o menos como usar la experiencia esa para que la persona pueda conectarlo con esta nueva situación y decir, es que si yo salgo me voy a enfermar, ¿sí? O sea, podría ser explicarle que, bueno, que el virus es como, bueno, no es exactamente la analogía, que el virus puede ser como un animalito, por ejemplo, como el dengue, que el dengue lo transmite un mosquito, que cuando te pica, tú te enfermas, ¿sí? Y te pone re mal. Pero ¿no te podría provocar eso un miedo o ya a querer salir siempre? A decir, no, porque si salgo me voy a enfermar. Y ya cuando pase todo esto dices, vamos todos, vamos a salir al parque. No puedo salir de mi casa porque me voy a enfermar. Ese es otro problema. Sí, porque son muy estructurados en algo que les dices, ¿no? Es que, fíjate un detalle, nosotros al miedo no reaccionamos de la misma forma que lo hacen las personas típicas. O sea, realmente cuando una persona típica tiene miedo a algo, lo que le dicen es que toca exponerla a eso que le da miedo. Bueno, para eso te quiero contar una anécdota, lo que me pasó cuando niño precisamente. Resulta que mamá, pues ella trabajó de enfermera y había un vecino que, bueno, a él se le hizo una herida en la pierna y era una herida donde se le veía el hueso y todo eso. Creo que él tenía diabetes, si no estoy mal. El caso era que mamá era la que le hacía las curaciones a él. Y un día yo lo vi la herida que tenía y yo le pregunté al vecino que cómo había llegado a tener ese hueco en la pierna. Y él me dijo, pues mira, Diego, lo que pasó era que un sapo llegó y me mordió la pierna y me arrancó el pedazo. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que desde ahí
yo le cogí miedo a los sapos, cualquier renacuajo que yo veía, rana, lo que fuera, yo le tenía mucho miedo porque yo pensaba Claro, que pronto me iba a pasar lo mismo que al vecino. Entonces yo veía cualquier ranita, lo que fuera, y me llenaba de miedo. Pero entonces, ¿sabes cómo fue que yo superé ese miedo? ¿cómo? Que más adelante yo pude, pues, leer sobre los sapos, las ranas y todo. Yo me di cuenta que una rana o sea, no podía hacer eso, o sea, no tenía unos colmillos con los que Claro, pudieran morderte y arrancarte el pedazo. O sea, con una persona con autismo lo que sirve para que pueda superar un miedo es hablar de eso, ¿sí? O sea, digamos que, bueno, digamos yo lo que hice durante esta pandemia también para poder entender mejor la situación es que yo me puse pues a leer de cómo son los virus, de otras pandemias que han habido también. claro. Por lo menos en mi caso yo leí mucho sobre lo que fue la gripe española. Ajá. Y pues ahí más o menos yo entendí que podía esperar, porque fíjate que aunque yo tengo 34 años y todo, o sea, yo también me llené de ansiedad, Ok. porque, o sea, tenía miedo, digamos, de que a mi familia le pudiera pasar algo, de que yo me llegara a contagiar y sobre todo de saber cuánto podía durar esto. Ujú. Pues, ¿qué pasa en mi caso? Que al tomar la gripe española como referencia, aunque esta pandemia no se está comportando exactamente igual, sí más o menos me da una idea de cuánto puede durar esto. Ok, Entonces, que al saber cuánto podía durar y todo, pues ya eso me dio mucha más tranquilidad. ok. Pero también eso me hace pensar, digamos, que no se pueden relajar las medidas de seguridad. Yo, por ejemplo, yo aquí veo que mucha gente sale a la calle a veces sin tapabocas, hay personas que no guardan el distanciamiento social, pero yo Sí. siempre que salgo llevo mi gel antibacterial, me baño cuando regreso a la casa porque pues sé lo peligroso que puede ser una situación de estas, por lo que te digo, por lo que, digamos, históricamente han Ujú. habido otras pandemias, ¿sí? Claro. Y todo, y conozco, o sea, digamos, con una persona con autismo lo que hay que hacer es tratar de hacer una situación impredecible, lo más predecible posible. Esa es la forma de cómo tú le puedes quitar el miedo a una persona. Digamos, hay que mostrarle a través de la información y todo que no hay ningún peligro, ¿sí? Mientras te cuides, claro. O sea, por lo menos si a tu hijo le da miedo salir a la calle y todo, pues ya tú le puedes decir, no, mira, es que los médicos ya descubrieron esto, que si te lo pones no te vas a enfermar, ¿sí? Digamos cuando salga la vacuna, por ejemplo. Claro. No, el problema, ¿cómo entiende? Ahorita le pregunto, mi querida producer. El problema es que ese es el problema. Mi hijo vive en la calle, le encanta estar en la calle, caminar, ir a ver aviones al aeropuerto, o sea, le encanta estar afuera. Estar aquí se ha sentido ¿sabes qué sensación tenemos mi marido y yo? Como si lo tuviéramos castigado, como que está en ese mood, como si se sintiera castigado por algo que no entiende, ¿no? De hecho, Sí, tuvimos que ayudar, un amigo mío se hizo pasar por policía, que él respeta mucho a los policías y le dijo que los aviones estaban enfermos, que entonces que no podíamos salir a la calle hasta que él no hablara. La situación con mi hijo es que tiene 12 años, pero mentalmente tiene 2, 3 años. Entonces tienes que actuar físicamente a un niño parece como de 15, ¿verdad? Pues está grandote, pero mentalmente con uno de 2 a 3. ¿Cómo explicas a un bebé? En este caso, ¿cómo le explicas a un niñito estas cosas? A un pues niño mira, yo chiquito. digo que no hay que verlos a ellos como si fueran un niño. O sea, el hecho de que a una persona con autismo le cueste expresarse, le cueste de pronto hablar lo que siente, no significa que no pueda entender nada. De hecho, fíjate Ujú. que yo conozco personas con autismo que no hablan, o sea, que tú no puedes mantener una conversación con ellos,
que dicen muy pocas palabras y sin embargo saben meterse a YouTube, buscar videos y todo, o sea, a ellos hay que explicarles, sí. Claro. Digamos, esto que tú estás haciendo del policía es perfecto, porque, o sea, una persona con autismo siempre va a buscar como un referente, como algo en lo cual se pueda guiar, Ok. algo que le dé confianza, ¿sí? Ujú. Entonces, a partir de ahí es de donde tú puedes digamos, como irle mostrando a él que con el tiempo va a ser seguro salir. Otra cosa que puedes hacer con él es, sí, salir para de pronto ir a lugares donde no haya mucha gente, de pronto, Ujú. donde él, o sea, porque por lo menos tú puedes salir, digamos, en un lugar en que si no hay nadie 100 metros a la redonda, es Ujú. completamente seguro estar ahí. Claro. Sí, algo más al aire libre y esas cosas, ¿no? Sí, O- además que algo que está demostrado es que por lo menos este virus Ujú. es más fácil contagiarse en los lugares así cerrados Ujú. que en un lugar así al aire libre. Claro. Oye, Lo que, Diego, ajá, perdón, dime. lo que sí pasaría es que, bueno, si ustedes van a usar algo que haya usado otra persona, pues van a tener que desinfectarlo o así. Claro, tener todos esos tipos de precauciones, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, digo, cambiando un poco de tema, pero sin cambiar de tema, volviendo a la rabieta o ese tipo de cosas. O por ejemplo, que de repente los niños tiran las cosas, avientan las cosas. O hay niños, el mío es muy consentido, es hijo único. Tú eres el más chiquito de tus dos, tres, son tres hermanos, ¿no? ¿Cierto? Sí, Tú eres el más chiquito, igual eras el bebé consentido, no sé. sí. Entonces, como bebé consentido, a veces los niños consentidos son berrinchudos, ¿no? Hacen rabietillas ya nada más también por consentidos. En este caso, los niños con autismo, ¿tú qué opinas del castigo? O que muchos papás, obviamente los niños típicos se castigan, ¿no? No tanto Sí. la nalgada, sino que el castigo, te voy a dejar sin salir o no. ¿Qué opinas de los castigos para un niño con autismo? Pues mira, yo no estoy muy a favor de eso, Ujú. porque ya si a nosotros nos cuesta, o sea, entender el contexto de muchas situaciones, o sea, muchas cosas así cotidianas, ya eso también aplica a la parte social. Claro. O sea, ¿qué pasa? Tú puedes, por ejemplo, castigar a una persona con autismo, decirle, oye, si tú dejas de hacer esto, eh, no, si tú haces esto, no te voy a llevar a la piscina, no te voy a sacar. Ujú. ¿Qué pasa? Puede que logres que con ese castigo que sí, que la persona de pronto te haga caso. Pero ¿qué pasa? Que la persona no va a entender las razones reales de por qué tal cosa que hizo está mal o estuvo mal. Simplemente lo que la persona con autismo va a entender es, hice esto, castigo. Hice esto, Ujú. así. O sea, no va a entender por qué tal comportamiento o tal cosa que hizo estuvo mal. O sea, para mí el castigo mmm, no le enseña así nada útil a una persona con autismo. Lo mejor es enseñarle a la persona con autismo, educarla, enseñarle reglas sociales, mostrarle qué cosas están bien, qué cosas están mal. La mejor forma de hacerlo es mostrarle de alguna forma las relaciones de las personas, ¿sí? Es Claro. mejor. Porque si tú, pues, castigas a un niño, ¿qué pasa? Él de pronto, como te digo, va a aprender de forma superficial que, que si hace tal cosa va a recibir un castigo, pero no va a haber ahí un verdadero aprendizaje. Y Claro. lo otro es que la persona, esos métodos, digamos, que se hacen el castigo, no fomentan la autoconfianza en sí misma de la Ok. persona. O sea, por lo menos puede pasar, listo, que tú lo castigues por tal cosa, ¿sí? Ujú. Pero puede pasar que el día de mañana
el que le diga, si tú no haces esto, te va a pasar tal cosa, puede ser una persona que tenga malas intenciones. Ok, ¿Sí me entiendes? sí, O sea, algo que es muy importante con una persona con autismo es darle herramientas, primero, para que la persona pueda, pues, tomar decisiones por sí misma, ujú, saber en quién confiar, en quién no, y el castigo no permite eso realmente. claro. Que, es como papá es difícil, Diego. ¿Cómo, cómo le ayudas a tus hijos a crear ese tipo de pensamientos, pues, obvio hay que darle seguridad, porque creo que es muy importante, un niño con autismo tiene que ser seguro de sí mismo, no darles inseguridad. Pero como papá, qué difícil enseñarles eso que me dices. ¿Cómo lo haces? Pues mira, una forma de darle seguridad a una persona con autismo es que por lo menos cuando él haga algo bien, felicitarlo, decirle, oye, lo estás haciendo bien, porque muchas veces, por lo menos a mí Ujú. me pasaba con mis maestros y todo, que cada vez que yo hacía algo mal, eso sí me regañaban, me decían, Diego, ¿por qué hiciste esto, aquello? Pero nunca me decían cuándo hacía las cosas bien, cuándo las cosas me estaban quedando bien. Y una persona con Ok, autismo necesita ese tipo de retroalimentación. La claro. necesita no solamente por este lado de que la persona tenga un buen concepto de sí misma, una mejor autoestima, sino también eh, eso de que una persona sepa cuándo está haciendo bien algo sirve como una guía. Ahí la persona de pronto se da cuenta de que la persona puede decir, oye, si esto me quedó bien, entonces puedo seguir haciendo esto, ¿sí? O Claro. sea, eso sirve para, digamos, reforzar buenas enseñanzas, buenas conductas. Y las malas conductas, explicárselo de una manera más pausada. O Esto está sea, mal por esto, pero ¿lo entienden cuando una está persona mal? con autismo básicamente hay que enseñarle que sus actos pueden afectar a otras personas y que lo que uno haga tiene consecuencias, tanto buenas como malas. Por Claro, lo menos que si golpea a otro niño, que si le insulta, pues ese niño se va a alejar de él, no va a querer jugar con él. Esa es la mejor manera, ¿sí? ¿y cómo le dices? En lugar de, digamos, de castigarlo. ¿Y cómo le dirías? O sea, ¿a ti cómo te funcionaba que tu mamá te dijera, este niño si le pegas se va a alejar? Así como te lo estoy A diciendo. mí me hubiera funcionado, por ejemplo, ver un video, ver esa situación representada en un video. Ah, ok, Porque muchas veces nosotros lo que necesitamos es como conectar, digamos, esa acción con lo que puede pasar, ¿sí? claro, con visual A y más. veces otra cosa que funciona bien es que por lo menos que sean los otros compañeritos los que le digan, mira, es que si tú me pegas yo no voy a seguir jugando contigo o me voy a enojar contigo, o sea, que sean los mismos compañeritos que le muestren a él lo que puede pasar y que sean los Claro, mismos compañeritos los que lo guíen. claro. Porque una cosa que tienen muchas personas con autismo es que algunos imitan a otras personas, digamos, copian ciertas cosas que ven. Entonces una persona con autismo también necesita como buenos modelos. ¿Sabes cuál es el problema? Que es maravilloso las escuelas. Tú fuiste a una escuela común y corriente de niños típicos, ¿cierto? Sí, Bueno, el problema, por ejemplo, nosotros vivimos acá en California. Cuando todas las escuelas tienen su área para los niños especiales. Entonces, cuando tu niño tiene ciertos problemas de comportamiento, que en este caso aplica el mío, te mandan a una escuela especial donde todos son autistas. Claro, todos son diferentes porque, como bien sí, dicen, conoces un niño autista y conoces un niño autista. Todos son diferentes. Pero obviamente ve a uno y le copia lo que hace ese, y luego ve al otro y le copia lo que hace ese. Entonces, no hay esa referencia de retroalimentación con los niños típicos, que eso debe ser muy bueno, ¿no? claro. Es que mira, a mí me han hecho la pregunta en mi canal de si
¿Y qué recomiendo yo? Si un colegio especial o un colegio regular, yo Ajá. soy de los que digo que en lo posible hay que tratar de que una persona con autismo se eduque en un colegio regular. ¿Por qué? Porque cuando ese niño crezca, se vuelva adulto y todo, pues él va a tener que Ujú. enfrentarse con, o sea, interactuar con personas típicas. Claro, Y claro, hay que aprender a interactuar con personas físicas, digo, típicas. claro, claro. O Sí, sea, porque porque eso, digamos, va a repercutir o sea, en que él cuando sea grande pueda tomar decisiones por sí mismo, ser independiente, buscar trabajo, todo ese claro. tipo de cosas. Eso es lo que los padres, todos los padres deseamos. Me pregunta mi productora, Karen Pechina, las demostraciones de amor, en el amor, cómo ya ves que dice que los niños con autismo no, como si no sintieran el cariño, ¿me entiendes? No se dejan abrazar, no ven a los ojos, no, o sea, en manifestaciones de amor, ¿cómo sienten el amor? Pues mira, hay un mito muy extendido y es la idea de que una persona con autismo no tiene emociones. Exacto, Digo que es un mito, ¿por qué razón? Porque nosotros sí sentimos emociones, de hecho nuestras emociones, algunas pueden ser muy intensas, como ya te expliqué, o sea, hay emociones que son tan intensas que hasta se pueden desbordar. claro. De hecho, a veces cuando nosotros nos ponemos contentos por algo, puede ser hasta 10 veces más contentos que una persona típica. Ujú. O sea, yo he visto chicos con autismo que cuando les regalan algo que les gusta, o sea, se ponen tan contentos, pero que es que esa emoción se desborda, Sí, literalmente. sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí podemos llegar a amar y todo esto, pero nosotros tenemos que aprender a mostrar ese amor, porque también nosotros, o sea, algo que nos pasa es que así como nos cuesta entender un poco qué emociones puede tener otra persona, a veces nos cuesta como entendernos un poco a nosotros mismos. Claro. O sea, de hecho, muchas personas con autismo tienen algo que se llama lecitimia, que es ¿Qué es que, ¿qué pasa? lecitimia? Dime. Tú Ajá. sientes tus emociones. O sea, cuando tú te pones contento, tú sientes los cambios fisiológicos asociados a esa emoción. Cuando estás enojado, tú sientes así como el corazón te empieza a latir más rápido, como la piel cambia, todo esto, pero ¿qué pasa? Que a ti te cuesta como encontrar palabras para describir esa emoción. Ajá. Y por lo mismo de que no encuentras palabras para describirla, te falta como una estrategia, digamos, de cómo canalizar esa emoción. Entonces, Ajá. digamos, las personas con autismo sí pueden amar, pero hay que enseñarles, digamos, que cuando se sientan muy contentas, pues pueden, no sé, compartir esa emoción con otra persona. Eh, Básicamente, a una persona con autismo primero hay que enseñarle a identificar sus propias emociones, o sea, lo que yo te decía al principio. Ujú, Hay que enseñar a identificar cuándo está triste, cuándo está contenta, cuándo tiene ira y todo eso. ujú, Y luego lo otro es qué hacer con eso, ¿sí? ujú. Cómo canalizar todo eso. Entonces, eh, y la forma de hacer eso es esto, de pronto mostrando qué hacen las personas cuando están contentas. O sea, es un aprendizaje complicado, porque por un lado, esas estrategias dependen mucho de la capacidad de la persona para comunicar también. ¿Qué pasa con los niños no verbales? Ese es otro asunto del cual me preguntan mucho, Ajá. que si mi hijo llegara a hablar, que si no. Es que fíjate que, o sea, toda persona con autismo se comunica de alguna forma, Claro. ya sea a través de los comportamientos. Algunos lo que hacen es señalar los objetos, incluso algunos niños llevan de la mano a su cuidador al objeto que quieren. Ajá. El caso es que con una persona con autismo lo que toca mirar es qué cosas hace él que tengan intención comunicativa y trabajar en eso. Ahora, para que
la persona con autismo se comunique, primero que todo hay que mostrarle que las palabras tienen poder, ¿sí? O sea, Ajá. que a través de que a través de una palabra se puede pedir algo. Digamos que en lugar de señalar el vaso con jugo puede decir jugo y que eso tiene el mismo efecto que señalar el vaso de jugo. Eso es Ajá. importante hacerlo, ¿por qué? Porque, bueno, ahí en Estados Unidos había un activista, bueno, no sé si todavía está vivo, que se llama Jim Sinclair, no sé si tú lo has oído. No. El caso es que él no habló hasta los 12 años. Lo curioso ¿Cómo es que él que? sí tenía la capacidad de hablar, él sí podía comunicarse y todo, pero ¿sabes qué fue lo que él dijo? ¿Qué Que, dijo? que la razón por la que él no hablaba era porque, o sea, no sabía por qué la gente hablaba. O sea, pensaba que el habla era una extensión de las estereotipias que la hacían. Ah, O ok. sea, a una persona con autismo hay que enseñarle que las palabras sirven para comunicarse. O sea, hay que de alguna manera conectar esto, digamos, de decir palabras a acciones concretas, ¿sí? Claro. Oye, Diego, pero hay gente que las conexiones de su cerebro o algo les impiden ser verbales, ¿no? O todos pueden hablar. Yo siento que hay No niños todos. que no, ¿no? Hay personas que por lo menos algunos, bueno, ya sea por problemas a nivel del desarrollo cerebral, tiene Ajá, afectada la región del cerebro que se encarga de producir el habla, claro. y van a haber personas que sí no van a poder hablar, pero eso no significa que no se puedan comunicar. Por lo menos hay personas como Carly Freeman, no sé Ujú. si tú hayas leído un libro que se llama La voz de Carly. No, pero lo Bueno, voy a ella es una comprar. chica, ella es una chica que vive Ajá, en Estados Unidos y ella ajá, es no verbal. Sin embargo, los padres de ella, a través de una computadora y un sistema de comunicación aumentativa, le enseñan a ella a comunicarse y ella, pues ella digita en el computador lo que quiere decir y un sintetizador de voz habla por ella. wow, ok. Y eso no quiere decir que no sientan, ¿estás de acuerdo? Pues fíjate en detalle, esta persona, cuando no podía comunicarse ni nada, pues todo el mundo pensaba que ella tenía retraso mental, que tenía la edad de una persona de 2 años, y cuando ella pudo pues aprender a comunicarse de esta forma, Ajá, descubrieron que antes era una persona con un coeficiente intelectual alto, era una persona que sabía de muchos temas, o sea, wow, todo el mundo pensaba que era una persona con retraso mental, que no se podía ajá, comunicar. wow. O sea, yo te recomiendo que leas ese libro. El libro se llama La voz de Carly y cuando lo Sí, leas, claro que lo voy a, mañana ya, mismo lo encargo, por supuesto. Es más, tú estás escribiendo un libro, ¿cierto? sí. Y luego, ¿cuándo sale? Que ya hay que comprarlo. Pues fíjate que tengo que ponerme las pilas a escribir porque también un problema que tenemos nosotros, bueno, no solamente nosotros las personas con autismo, sino también mucha gente típica, por lo que he visto, es que nosotros tendemos un poco como a procrastinar, o sea, de niño me pasaba que cuando yo tenía que hacer algo que requería mucha concentración y todo, como que Ujú. yo me distraía demasiado. Sí, entonces, o sea, a veces me ha tocado, digamos, con la edición de los videos y todo, decirme a mí mismo, Diego, esto es lo que tienes que hacer y todo. El libro lo comencé a escribir, pero por alguna razón me he bloqueado. Ajá, O sea, y lo que estoy es buscando maneras como de salir de ese bloqueo creativo. claro. Dice, yo quiero el libro de Jonathan. Ahí está, ya lo están pidiendo, Jonathan. Pues Diego, gracias por please. darme ánimos. No, pues ya te estás tardando. Mira, yo quiero el libro de Jonathan. Yo también, mi querida Leonor, yo también lo quiero. Porque además, vuelvo a repetir, tú has sido una guía impresionante para mi marido y para mí en poder entender a nuestro hijo. Siempre que de repente pasa algo con mi hijo, busco
a ver, y ustedes, la gente que nos está viendo, de veras, les recomiendo que busquen en YouTube a Lo Aspergiano, porque es un programa donde puedes entender perfectamente lo que un niño autista vive. Yo tengo problemas con mi hijo y lo busco por nombre. A ver, a Lo Aspergiano, ¿qué pasa con la rabieta de no sé qué? Y tú me lo explicas. Fíjate en detalle que el autismo es un tema tan complejo que Ajá. yo he hecho ya 300, casi 300 videos en el canal y todavía hay temas de los que no he hablado. Wow. Es que tú y yo nos tenemos que comprometer aquí en vivo a que por lo menos una vez al mes o una vez, no sé, cada 2 meses, porque tú también eres un hombre muy ocupado. Por favor, permíteme que estar aquí en este programa de invitado, es tu programa y permíteme que estés aquí y que la gente sepa que estás aquí y todo y te entreviste, porque como dices tú, hay miles, miles de temas para hablar de Sí, autismo y ya tenemos así el tiempo apretadísimo, porque hay mucho, mucho de qué hablar contigo, mucho. es que mira, el autismo es un tema tan complejo que en últimas el autismo tiene que ver con todo lo que asociamos a ser humano. Fíjate que a mí algo que me ha chocado mucho es que hay personas que no creen que las personas con autismo seamos personas. O sea, hay personas que han llegado prácticamente que a deshumanizarnos. Y el autismo es una cuestión que nos hace plantearnos todo eso. O sea, ¿qué es ser persona? ¿Qué es ser humano? Incluso va más allá, porque Claro, nuestra percepción sensorial, como tenemos una percepción sensorial diferente, pues hay que estudiar todavía cómo se forma la conciencia, cómo es que el cerebro inyecta todas esas percepciones sensoriales y todo eso todavía es un misterio. Creo que hasta que nos aclare cómo es que forma la conciencia, es que no hay muchas cosas ahí que no vamos a entender todavía. claro, claro. Y eso es tristísimo, los deshumanizan muchísimo, creen que no sienten, creen que hacerles una cara de, ay, ya llegó el niño raro o lo que sea, creen que no lo sienten. O sea, y eso no es cierto, ustedes sienten como cualquiera, hasta más, ¿no? Sí, Como que más claro. potencializado. Sí, a veces sentimos más que tanto que otras personas no nos pueden soportar. Oye, déjame decirte que mi hijo, cuando yo te estaba, no sé, estresada o triste o algo por algo, mi hijo se pone en el mismo mood que yo, como que me chupa. Sí, sí puede pasar que tú sientas las emociones de tu mamá y te sientas como espejo igual que ella. Pues fíjate un detalle que yo he analizado y Ajá, es que hay gente que como cree esto que no tenemos emociones y todo, entonces hay gente que piensa que si alguien dice algo a nosotros no nos afecta y resulta que sí, nosotros somos muy sensibles a las críticas. O sea, cuando alguien se burla a nosotros, nos trata mal, nosotros nos damos cuenta claro, y eso nos puede herir profundamente. O sea, incluso es más, eso nos puede llevar a tener emociones, o sea, el hecho de que alguien se esté burlando de nosotros, que de pronto otra persona la sabe manejar, pero nosotros no. O sea, pues tú me haces acordar de otra anécdota. ujú, Yo una vez tuve una rabieta en un supermercado, ajá. precisamente porque la gente en ese lugar estaba burlándose de mí. ¿Por qué? Precisamente, ¿Qué pasó? bueno, esa situación la describo en el video de las rabietas precisamente, Ajá, que fue porque fui a comprar unas verduras, hay que llevar, bueno, hay una persona que anotaba en un papelito todo lo que uno había comprado, ¿sí? ujú, Pues resulta que yo, listo, le llevé el papelito, ella lo miró, eh, y resulta que en ese momento me acordé de otra cosa que tocaba comprar, entonces yo me volví a buscar esa otra cosa, y resulta que en eso el papel se cayó por allá, quedó refundido, o sea, quedó una parte donde sacarlo de ahí era muy complicado. ajá, O sea, hay una
digamos, como unas cestas de verduras y todo, y la única forma de sacarle tener que levantar todo. Entonces yo volví ante la señora y le dije, mira, es que lo que me pasó fue que se estaba buscando esta otra cosa que me faltaba y el papelito que donde tú me has anotado todo se me cayó. Tú no podrías volverme a hacer la lista y todo. Y cuando yo le dije eso, pues esa persona me dijo, hey, es que tú no valoras mi trabajo, es que tú, yo no sé qué. O sea, me dijo una cosa ahí que, bueno, estaba fuerte. Entonces, yo lo único que le respondí fue lo siguiente. Yo le dije, mira, si tú no tienes paciencia a tus clientes, tú no deberías estar atendiendo este negocio. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí la gente se puso al lado de ella y me empezó a decir, entonces la va a hacer echar, la va a hacer votar, y empezaban así todo un grupo de personas a decirme cosas, y yo llegué a un punto en que yo estaba contando el dinero, pues, de lo que va a pagar, lo que hacía falta, y llegué a un punto en que yo ya no podía seguir contando. O sea, para mí llegó un punto en que contar 17 más 5 era algo que ya no lo podía hacer. Claro. Entonces yo les dije a las personas que por favor pararan, que no estaba pudiendo pensar claramente. Entonces ahí la gente se comenzó a reír de mí. Entonces eso me hizo enojar más, y lo que hice fue que yo cogí las cosas y las lancé al suelo y agarré una mesa a golpes. Ok. Y pues el dueño, o sea, del supermercado, me sacó a la fuerza del supermercado y me dijo que si no me iba a llamar a la policía. Pero yo llegué a un punto en que la gente me hablaba y yo no era capaz de, ni siquiera articular palabras. O sea, llegaba a un punto en que trataba de hablar y como que las palabras no me salían. O sea, estaba en una situación que, digamos, muy al límite, ¿sí? Pero también fue una situación de la que yo aprendí mucho. Por lo menos aprendí cómo evitar esa situación. Por lo menos aprendí que yo no debo discutir con las personas. Y aprendí también a identificar cuándo yo no debo ponerme a discutir con alguien. Claro. O sea, a mí algo que me pasaba antes era que cuando alguien me decía algo así, a mí me afectaba mucho, pero ya aprendí un poco como hacer que si alguien me ofende fuerte, no prestarle atención. De hecho, en mi canal pasa una cosa, que yo por la cantidad de seguidores que tengo, pues cada cierto tiempo llega una persona a insultar, a tratarme mal, y yo lo que hago es que simplemente la bloqueo. Claro. Afortunadamente, las personas que les gustan mis videos, que les gusta lo que hago, son la mayoría. Digamos que de 1000 personas, solo una es la que hace eso. Entonces yo prefiero quedarme con la mayoría. Claro, así es. Entonces también a una persona con autismo hay que enseñarle a lidiar con esas situaciones. O sea, hay situaciones, digamos, donde alguien le va a decir algo que la puede desbordar. Entonces o sea, eso forma parte de enseñar estrategias de control emocional, o de gestión emocional más bien. Porque es que las emociones no es algo que tú puedas ocultar, porque las emociones son como un volcán, ¿sí? Sí. O sea, y para ustedes se desbordan. Si tú te sientes mal, hay algo que te está incomodando mucho y tú intentas hacer que eso no existe, el problema es que va a llegar un momento en que igual algo va a pasar ahí. Entonces, a la persona con autismo hay que enseñarle qué puede hacer, ¿sí? Cuando tenga ira, cuando se sienta de tal forma, todo. Claro. Y eso es una forma también de ayudar a evitar rabietas, por ejemplo. Claro. Pero es difícil, ¿eh? Bueno, ¿qué te puedo decir a ti? Uno como padre, tratar de enseñarles eso y que lo entiendan, es un proceso de tiempo, de paciencia, que eso siempre te dice que hay que tener paciencia. Qué difícil como papá, Diego, es que, mira, qué difícil. Yo comparo el aprender todas esas cosas, el aprender reglas sociales, el aprender a manejar las emociones, ¿sabe como a qué? Como armar un rompecabezas de 5000 piezas.
puede que tú al principio no sepas de qué va el rompecabezas, tú lo que haces es unir piezas, puede que tú de las 5.000 piezas hayas unido 1.000 y al principio no entiendes todavía de qué va el rompecabezas, pero va pasando que poco a poco, en la medida que tú lo vas armando, se van formando como islas. De pronto tú dices, aquí está esto, la ventana de un castillo. Por aquí está el lago. O sea, tú vas esto, ya como que ciertas cosas las tienes muy claras y otras no tanto. Así es más o menos como nosotros aprendemos. Ok. Pero llega, digamos, una edad, por lo menos en mi caso, en que ya, digamos, tú entiendes muchas cosas. Sí. Y pues eso, pues por lo menos en mi caso y en el de muchas personas con Asperger pasa eso y llegas a un punto en que tú puedes como pasar por normal, ¿sí me entiendes? Claro, no, es que son normales, simplemente su disco duro, pues, camina en diferente velocidad, ¿no? O sea, pero digo pasar por normal, ¿por qué? Porque yo por lo menos de niño algo que hacía mucho era que yo hablaba solo. Yo cuando jugaba yo decía todo lo que pensaba en voz alta y habían otros chicos que decían, uy, ese niño está loco porque ese niño, fíjate que habla solo y todo eso. Y yo aprendí con el tiempo que estando delante de otras personas no debía hablar solo. Pero yo todavía, pues, cuando estoy solo, cuando no hay nadie, pues yo expreso mis pensamientos, ¿sí? Claro, claro. Digamos, hay ciertas conductas autistas que yo ya no hago delante de otras personas, pero que estando solo sí. Claro. Para mí, yo antes, cuando yo conocí a alguien, yo le daba un monólogo completo de astronomía, le decía, mira, estas son las constelaciones, aquí queda la constelación de Orión. Me ponía a explicarle cómo veía yo el cielo a través de mi telescopio, Claro. pero con el tiempo me di cuenta que eso cansaba a la gente y una forma como lo descubrí era que cuando empezó esto de las redes sociales, pues había personas que yo agregaba a Facebook y yo empezaba a soltarle mis monólogos de todas las cosas y llegaba a un punto en que simplemente me bloqueaban. No querían saber más. Ok. Dices, creo que no les interesa mucho la astrología o astronomía. La astronomía. Sí, sorry. Oye, me preguntan, ¿un niño con autismo puede aprender a cualquier edad? Sí, claro. De hecho, hay una idea errónea con nosotros y es que hay personas que creen que las personas con autismo lo pueden aprender hasta los 18 años y no. Nosotros podemos aprender durante toda la vida como cualquier persona. Claro. Lo importante es que, a ver, que a nosotros nos pongan cosas interesantes. Por lo menos, yo siempre he dicho a los papás que si a su hijo le gusta la astronomía, los planetas, pues regálenle cosas que tengan que ver con ese tema. Claro. Si tú has visto la película de Temple Grandin, pues tú notaste que ella tuvo como un mentor. El mentor de ella fue un profesor de ciencia que digamos, ella vio lo que ella hizo con esta cosa, la máquina de dar abrazos, y el profesor como que la desafiaba, le decía, bueno, demuestre que tal cosa es así, haga esto otro. O sea, a veces una persona con autismo lo que necesita es que alguien encuentre como esas áreas en las que es bueno, en las que puede sobresalir y trabajar sobre eso. Impulsarlos en eso. Exacto. Claro. Ay, Diego, pues ya se nos acabó el tiempo y hay miles de mensajes. Mucha gente me dice, por favor, vuelve a invitar a Diego, te lo suplico. Ya te dije que te voy a comprometer, así que cada mes tienes que estarnos aquí orientando a todo mundo por piedad. Y también que cuando sale tu libro, que ya lo quieren leer. Así que, muchacho, muchas gracias, Jonathan, por estrategia para poder ayudar a nuestros hijos. Yo soy tu fan, te admiro, todo mi respeto, dice Leonor. No, tú eres su fan, pero como la 3, porque su mamá es la 1, yo soy la 2, y tú, Leonor, serás la 3. Diego,
te agradezco muchísimo, se quedó muchísimas cosas por platicar. Síganlo, por favor, síganlo en YouTube, en Lo Aspergiano. Tiene un programa que me dejó loca, en el que hablas con el autismo. Ah, sí, eso fue una entrevista. Un ¡Wow! video un ¡Wow! tanto gracioso también. No, no, qué ingenio, Diego, qué ingenio, de veras, porque entrevista, déjenle, les cuento que tiene una entrevista con el autismo, entonces él le pregunta y le contesta el autismo, es muy simpático y además te ríes de lo que el autismo dice, de todo lo que la gente y todos los que los papás hacemos, las dietas, todo lo que buscamos para que ustedes se mejoren, para que ustedes puedan tener una vida más autosuficiente, ¿no? Como papás tan preocupados, pero bueno, a veces sí, de repente las cosas no son tan complicadas como los papás lo podemos ver, ¿no? Sí. Ah, quería contarles una cosa. Ajá. Que tanto en YouTube, en Instagram, Facebook, uso el mismo nombre, al Aspergiano. O sea, está la fanpage de Facebook, está el Instagram, Twitter también, y está pues el blog que es alaspergiano.org. A cualquiera de esos lugares pueden, bueno, seguirme. Uh-huh. Perfecto, Y y también síganlo. dejarme sus inquietudes. Aunque, Claro, aunque yo tiendo a responder más que todo en YouTube, pues porque en Facebook ya es un poco complicado. sí, se te llena. Dice mi mamá, que también no puede dejar de verme, dice que muchas gracias y que explicas todo. Dice, felicidades, Jonathan, me gusta tu forma de explicarlo todo, gracias. Es que lo explicas tan claro, tan fácil, o sea que te ayuda a entender a tus hijos. Y yo creo que mucha gente que nos está viendo hoy les ayudaste a entender mucho de por lo que están pasando sus hijos. Jonathan, de veras, Jonathan, ahora sí que Diego, porque Diego, Jonathan, cualquiera de los dos. Diego, Sí. te agradezco muchísimo, no dejen de seguirlo en todas sus redes sociales. Vale muchísimo la pena este hombre, cómo explica. Todos sus programas son increíbles. Todos. No hay uno que yo te diga, ay, es que en este me aburrí un poco. No, increíbles. Te admiro de veras muchísimo, Diego. Y otra cita, por favor. Vale, Te hablo en enero para ver qué día tienes chance de otra entrevista. vale. Vale. Gracias, gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Que Dios te bendiga. Salúdame a tu hermosa madre. Se llama Doña Ángeles, ¿cierto? No, María de los Ángeles. María de Se los llama. Ángeles. La señora Doña María de los Ángeles. Le mando toda mi admiración porque es una guerrera que supo hacer a este hombre que estamos viendo ahorita y que además, mira, dice mi marido, sensei para nosotros los padres. Eres nuestro guía, mi querido Diego. Gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias a ti por invitarme a este espacio. Gracias. Te sigo viendo en Lo Aspergiano. Y nos Vale, vemos en enero, en febrero, pero no te me escapas. Y de ese libro, vale, por favor, ahorita que vale. estamos en diciembre y en pandemia, Sí, encerradito, pues póngase a escribir, que todos ya queremos leerlo. vale. Ok, te mando un beso. Chao. Gracias. Y a todos ustedes que hoy se conectaron con nosotros, gracias por ver nuestro programa. La verdad, yo estaba muy emocionada por tener este súper invitado. De veras, para mi marido y para mí ha sido una guía, alguien que nos ha sabido dar esas respuestas que uno como papá especial a veces estamos tan perdidos. Gracias
Diego Jonathan Moreno, por haber aceptado. Gracias a todos ustedes. Sigo leyendo, de repente no puedo leer sus mensajes, pero cuando termina el programa me meto, los leo, quien puedo les contesto y poco a poco, porque de repente son muchos. Y pues nos estamos viendo el siguiente jueves con otra sorpresa. Le quiero agradecer a mi productora Karen Pechina, a mi productor asociado Fabián Jasso, a mi asistente y realizadora técnica Karina Soberanis y a mi mi coordinador artístico, que gracias a él tuvimos a este súper invitado de hoy, mi querido Fidel Espinosa. Gracias, que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves.